No obstante, los escándalos que surgen continuamente por las irregularidades que se encuentran en las cárceles y las promesas oficiales de investigaciones exhaustivas siguen descubriéndose los malos manejos en ese sistema. Enrique Tapia. Mónica, esta vez el preso beneficiado es el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años de cárcel por asesinato. Aunque su traslado a esa ciudad había sido autorizado, dos agentes del IMPEC lo condujeron desde Bogotá por carretera y en vehículo particular sin el permiso requerido y como si fueran de paseo. El pasado 9 de agosto, el Juzgado 15 de Ejecución de Penas autorizó el traslado de la cárcel La Picota en Bogotá a su residencia en Cúcuta para terminar de cumplir su condena en casa por cárcel del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, condenado en 2011 a 27 años de prisión por ser el determinador del asesinato de Alfredo Enrique Flores, su propio asesor jurídico en octubre de 2003. Ahí estaremos. Los dragoneantes del IMPEC, Hugo Telles Arcila y Cristian Oviedo Mogollón, adscritos a la cárcel La Picota, tomaron la decisión de movilizar al condenado Suárez Corzo durante 556 kilómetros por vía terrestre en un recorrido de más de 13 horas sin ninguna autorización legal del director de la cárcel o el director del IMPEC. Se deja constancia que los funcionarios no presentan plan de marcha, suministrando el carnet del dragoneante Oviedo Mogollón Cristian, perteneciente al Instituto IMPEC, trasladando al PPL Suárez Corzo Ramiro para cambio de domicilio. Además de transportar sin autorización al recluso, los dos dragoneantes del IMPEC utilizaron esta camioneta de propiedad de la misma familia del condenado para cumplir con una misión que legalmente nadie les encomendó, pero que además debía ser hecha en un vehículo oficial. A la hora y fecha hacen presencia en vehículo con placas BWN482 los funcionarios Telles Arcila Hugo y Cristian Oviedo Mogollón con la PPL Ramiro Suárez Corzo. En este informe de la cárcel de Cúcuta quedaron registrados los hechos en los que se indica que los dos dragoneantes se enfrentaron a sus compañeros luego de que estos les exigieran la documentación requerida para el traslado. En ningún momento los supuestos funcionarios provenientes de algún IMPEC Bogotá DC entregaron un plan de marcha que legitimara un procedimiento de remisión nacional. Y añadieron la gravedad frente a lo que habrían cometido. Ahora lo preocupante aquí es ver cómo la seguridad del señor privado de la libertad fue vulnerada por dos funcionarios que se agrandan solo por pertenecer a un sindicato. El IMPEC inició una investigación interna a los funcionarios Hugo Arcila Telles y Cristian Oviedo Mogollón y avisó a la Procuraduría y a la Fiscalía para que realicen las investigaciones. Aunque algunos exmagistrados del entramado criminal conocido como el Cartel de la Toga ya están condenados, otros siguen libres y sin castigo judicial. Víctor Ballestas. Mónica, por ejemplo, continúa en la impunidad Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema. Entre tanto, Francisco Ricaurte, otro miembro del mismo cartel, no solo fue condenado penalmente, sino que nunca más podrá ejercer como abogado. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en un fuerte pronunciamiento del magistrado Alfonso Cajiao, confirmó en segunda instancia la exclusión definitiva del ejercicio de la profesión de abogado para Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema, condenado penalmente por corrupción en fallos judiciales en el marco del escándalo conocido como el Cartel de la Toga. Por favor. La Comisión de Disciplina Judicial, en su decisión de carácter disciplinario, recordó que entre 2014 y 2017, Ricaurte incurrió en delitos cuando se concertó para desviar o demorar el curso de las investigaciones que se les seguían a unos políticos que habían pagado a él y a otros togados fuertes sumas como coimas. El disciplinable manipuló procesos judiciales adelantados por la Corte Suprema de Justicia en contra de Álvaro Antonio Ashton Giraldo, Musa Abraham Besaile Fayad, Milton Córdoba Manyoma y Argenis Velázquez Ramírez. En la misma decisión por prescripción, es decir, por haber pasado 5 años sin que se tomara una decisión de fondo, se decretó la terminación y archivo del proceso disciplinario en contra de Ricaurte en lo referente al ex senador conservador Julio Mansur Abdala, recientemente expulsado de la JEP, señalado de haber promovido grupos paramilitares en el departamento de Córdoba. En el texto de la sanción se destaca que Ricaurte no actuó solo. Con él. Menciona al también ex magistrado Leonidas Bustos, quien pese a que está siendo juzgado, continúa en libertad dado que huyó a Canadá. De Bustos dice que también fue pieza clave de la organización criminal que contaba con el apoyo del abogado Luis Gustavo Moreno, que les hacía los mandados.
Francisco Javier Ricaurte y Leonidas Bustos le indicaban qué procesos estaban adelantándose en contra de senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, altos funcionarios y exfuncionarios públicos, cómo debían contactarse y los honorarios que debían cobrar. Se menciona allí con abundante material probatorio el caso del excongresista liberal Álvaro Ashton, procesado por nexos con paramilitares a quien le desviaron la investigación para evitar su condena. Para ello también se le entregaron sumas de dinero a los entonces magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos y Gustavo Enrique Malo. Otros magistrados de esa época, mencionados como integrantes del cartel de la toga, siguen gozando de impunidad. Un testigo vital para la condena del ex magistrado Francisco Ricaurte fue el ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema, José Reyes Rodríguez, quien presenció la falta de transparencia de unos togados durante la investigación de la parapolítica hace 15 años. Guillermo Gómez. Mónica, el valeroso testigo de aquella época, José Reyes Rodríguez, acaba de ser nombrado después de años de exclusión de la rama judicial, director de la Justicia Penal Militar y Policial. José Reyes Rodríguez fue magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia y en esa labor investigó los presuntos vínculos paramilitares de los excongresistas Musa Besaile, Julio Mansur y Álvaro Ashton. Con sus pesquisas construyó los expedientes que elaboró hace una década. Estas tres personas... Rodríguez fue magistrado auxiliar del titular Gustavo Malo después de que éste llegara a la Corte en reemplazo de Sigifredo Espinosa. Malo fue condenado por el cartel de la toga, que cobraba coimas a los investigados a cambio de impedir el avance de los procesos. Como José Reyes Rodríguez no se prestó para desviar la justicia, fue despedido. Mi trabajo en la Corte. 4 años después de su despido, Rodríguez volvió a aparecer en el escenario judicial, pero como testigo en contra de su ex jefe y de otros integrantes del cartel de la toga ya condenados, como el ex magistrado Francisco Ricaurte. Ese círculo familiar y social tan estrecho en torno a personas como el doctor Gustavo Malo, al doctor Francisco Ricaurte y al mismo doctor Leonidas Bustos. Entre las evidencias que el exmagistrado Rodríguez aportó a la justicia para condenar a los titulares de las altas cortes, hay grabaciones como en la que se oye al entonces practicante del despacho del condenado magistrado Gustavo Malo, Osvaldo Madariaga, refiriéndose a la familia del ex senador Julio Mansur. Lo que yo asimilo, este muchacho me viene como a traer un mensaje para que sea condescendiente con decisiones que pudieran venir enseguida respecto del doctor Julio Mansur. Rodríguez también recaudó las declaraciones de 3 sicarios de confianza de Salvatore Mancuso que fueron incluidas en el caso Musa Besaile. Estas 3 personas y otro comandante paramilitar de apellido Cobos Telles declararon en alguna ocasión ante Justicia y Paz que Musa Besaile se le solía reunir con los paramilitares. Reunión en la que habría estado Julio Mansur y Musa Besaile. Inclusive en las conversaciones, lo recuerdo con toda claridad, el hermano de Julio Mansur intervino, tanto que hasta que la Corte le compulsó copias por estar liderando una organización que tergiversaba testigos. Ahora, José Reyes Rodríguez será el nuevo director de la Justicia Penal Militar y Policial, jurisdicción que investiga y juzga a miembros de la fuerza pública por actos del servicio.